Pasamos de un año de sequía, evidente sequía 2023, a un año de sobreabundancia de agua. Acabamos de escuchar la nota de lo que sucedió en el sur de la capital de la República, en las alcaldías de Xochimilco y Milpalta, que recibieron una lluvia inusitada. Creo que es la peor en los últimos 50 años o la más abundante en los últimos 50 años. Y la verdad es que tenemos un gran problema como país, que no tenemos una infraestructura hidráulica que sea capaz de responder a los cambios que estamos viendo en el medio ambiente. Sobre esto escribe nuestra compañera Lorena Rivera en su artículo semanal en las páginas editoriales de Excelsior: Agua sin infraestructura igual a desastres. Lore, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pascal? Muy buenos días. Pues así es. 2023 sabemos que fue un año muy caluroso, de acuerdo con NASA y muchas otras agencias que están metidas en estas cuestiones de la meteorología y la ciencia climática. Pero también ayer se presentó un informe de la Organización Meteorológica Mundial donde dice que en 2023 fue el año en que los ríos y los embalses tuvieron los niveles más bajos que venían registrándose desde hace 5 años, y obviamente esto se fue ya pues exacerbando de alguna manera por los impactos del cambio climático. Sí. Y en el contraste también hubo, por un lado, escasez, sequía en algunas partes del mundo, y por el otro, las terribles inundaciones. O sea, 2023 ha sido un año de extremos. Y eso es lo que este reporte de la Organización Meteorológica Mundial trata de poner en relevancia, que la distribución y el acceso al agua está en una amenaza constante por el cambio climático. Y esto porque obviamente las acciones, como sabemos, no han sido lo suficientemente robustas para empezar a disminuir los gases de efecto invernadero que genera obviamente toda la contaminación y todas las actividades humanas. La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, dijo que el agua es el canario en la mina de carbón del cambio climático. Eso es bien importante porque el cambio climático le está presionando justamente. Por un lado, podemos tener sequías largas, prolongadas, que duren muchísimo tiempo, y de repente podemos tener a la par muchísima agua en otro lado. Entonces, ahí es donde justamente el cambio climático habla de estos cambios. Y por el otro lado, México es un país, como sabemos, extremadamente vulnerable al cambio climático. 2023... sequía. Y ahorita empezamos en esta temporada de huracanes con muchísima lluvia. Y la gente dirá, pues seguramente nuestros problemas de sequía, de que los embalses estaban pues bajísimos. Ya se acabaron. Y no es cierto. No. Hay que ver esto como un pequeño oasis en el desierto. Sí. Porque no todas las presas... No, por ejemplo, en Sinaloa, ¿no? Sinaloa no se ha beneficiado de la lluvia que se ha beneficiado del resto del país, y Sinaloa es un importantísimo productor de alimentos. Exactamente, es el granero del país. Sí. Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Sí. algunas partes del centro del país, también sus presas están en niveles por abajo del 40, 30. Hay presas que tienen 5% de llenado, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, cuando John estaba activo en el Pacífico, recordará nuestra audiencia que había un sistema anticiclónico que no lo dejaba avanzar. Exacto. Y por eso quedó estacionado. Bueno, esa parte del país, el noroeste del país, estaba en la sequía absoluta. ¿No? Mientras John estaba inundando el sur del país. Exacto. Es que ese justamente es lo que debe de entender las autoridades, sobre todo las que tienen que ver con esta cuestión de la seguridad hídrica en el país. No llueve parejo en algunos lugares, y también los científicos dicen, el norte del país va a ser seco y es muy probable que se mantenga seco, mientras que el sureste, sur-sureste, siempre va a tener agua, suficiente agua. Pero también va a tener desastres como inundaciones, que se desborden los ríos, que se desborden las presas. Ahí Deslaves, es donde... ¿no? Porque además, como hemos tratado muy mal nuestros bosques, tenemos suelos muy propensos a deslaves. Exactamente. Y ahí es muy interesante
la presentación próximamente del Plan Nacional Hídrico que estará anunciando la presidenta Claudia Sheinbaum, y hasta lo poquito que sabemos, pues tiene que ser justamente sustentable y tiene que, ojalá tenga esta cuestión de largo plazo. Ya más o menos sabemos que va por revisar la ley de aguas, que va a sufrir cambios para que no haya concesiones nuevas, regulación, así como también que no haya estos abusos de transferencia de títulos a terceros, que también se van a sanear 3 ríos como el Lerma, Santiago, Atoyac y Tula, que se va a invertir en la infraestructura hídrica, sobre todo también para evitar pues las fugas, y por el otro lado también abastecer a zonas metropolitanas, incluida la Ciudad de México, y modificar de alguna manera o invertir más bien en el riego sustentable, este riego que no sea pues con este gasto de agua que comúnmente tenemos en la agricultura. Entonces esperemos que sea realmente un plan hídrico que piense, uno, en la inversión, que los especialistas dicen que son 120 mil millones de pesos sostenidamente cada año para que podamos tener un país con agua y sobre todo que las generaciones futuras lo puedan tener, y sobre todo que el agua es parte del desarrollo y crecimiento de este país. Sin agua y sin energía, pues cómo puede venir la industria a instalarse en este boom del nearshoring, ¿no? Y tener abasto suficiente para la gente. Según los datos de la ONU, somos uno de los países que más desperdicia agua en el mundo, ¿no? Usamos, creo que es un 30% más que el promedio mundial. Sí. Deberíamos de usar, pues al día algo así como 30 litros, aseo y... independientemente de la higiene y demás, o sea, son como 50 litros los que tendríamos que usar los mexicanos, y usamos más de eso. Sí. Entonces ahí es donde hay que poner mucha atención, y ojalá que este Plan Nacional Hídrico sea algo robusto, sostenido en el tiempo, sobre todo a largo plazo, y que pueda la gente tener justamente acceso al agua de una manera como derecho humano que es, ¿no? Pues sí, porque tenerlo como derecho en la Constitución o propagar esa idea de que el agua es un derecho humano, que bueno, me parece muy bien, pero si eso no está apoyado por presupuesto, vale muy poco. Y tecnología. Y la tecnología ahí va a ayudar muchísimo. Pues muy bien, Lore. Agua sin infraestructura igual a desastres. Tu artículo en las páginas editoriales de